¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo va? bien. Ah, está, ahí se escucha. Buenísimo, buenísimo. No sé qué había pasado, chicas. Chicas y chicos, no sé cómo. Espere que me voy a fijar a ver quiénes están. Así me presento como corresponde. Agustina. Bueno, por ahora son todas mujeres, así que la pegué. Vamos a esperar un ratito más, que va a hablar Franco un rato, y después me presento y arranco yo, ¿sí? Vale. Bueno, Ya arrancamos, sí, ahí le avisé a Franco. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? hola, sí. Hola, Franco. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Estaba un poquito complicado, estábamos solucionando unos temas
Bueno, les robo 2 minutitos. A ver si la veo a Romina. Acá estoy. ¿Cómo está Romina? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, Bueno, me alegro. más que nada, para comentarle un segundito nada más, yo estoy, bueno, como coordinador de la sede de Trenque, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta para entrar al campus virtual, ya sea desde la compu o desde el celu, se pueden comunicar conmigo, ¿sí? En privado, no hay problema. Yo las voy a solucionar si tienen algún tipo de inconveniente, como bueno, pasó recién que andábamos un poquito apurados y podían entrar. Bueno, ahora las voy a dejar con Romina, que es bueno, la profe del curso, ¿sí? La que nos va a acompañar. Así que bueno, aprovechen su aprendizaje, disfrútenlo y bueno, también les va a servir muchísimo para el día de mañana. Y bueno, ella tiene muchísima experiencia y sabe mucho, así que ojalá que lo puedan aprovechar. Bueno, Franco, Más que me nada voy a eso y bueno, presentar porque ninguna me conoció. Creo que no- ya tuvieron la clase 0 y no nos habíamos conocido. es verdad que no estuviste en la clase 0, me había No olvidado. Sí, estuve sí, sí. en la clase 0. Bueno, nada, o sea, ya nos vamos a ir conociendo. Mi nombre es Romina Fur, soy bioquímica. Ya les voy a ir contando un poco mi experiencia en todo esto, pero bueno, la idea es que no hable yo sola porque por ahí me voy a copar hablando y leyendo y me van a tener que cortar. La idea es que esto sea un ida y vuelta, así que ustedes pregunten continuamente, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Hoy es el primer día, no les voy a decir que pongan su camarita, pero a medida que transcurren los días, les voy a decir que pongan su camarita, si nos conocemos, si me cuentan de dónde son. No es porque yo quiera saber de chusma ni nada por el estilo, pero el día de mañana nos va a ayudar, más que todo porque yo tengo contactos en la zona, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que por ahí vamos a poder hacer las pasantías o van a poder ir a algún lado. Todo eso, un lleva y trae, básicamente. Bien. Bueno, Franco, vamos a Buenísimo. arrancar, ¿sí? Dale, arranquen nada más. Dale, genial. Saludos, suerte, chao, Adiós. chao. Chao, gracias. Bueno, a ver, quiero corroborar que seamos todas chicas, porque me pasó el año Mm. pasado que éramos todas chicas, y yo estaba de decir chicas, chicas, y tenía un chico ahí, metidito en el medio, que a lo último me dice, profe, yo soy varón. Y yo todas las clases, chicas, chicas, pero creo que hoy sí, somos todas chicas. Bueno, como decía recién, sí, mi nombre es Romina Fur, soy bioquímica, soy de la localidad de Carué, provincia de Buenos Aires, me recibí en la Universidad del Sur, en la UMS, en Bahía Blanca, trabajé en el Hospital Pena, en Bahía Blanca, después de ahí, después de 2 años de trabajar, ad honorem, porque no nos pagaban, me fui a San Pedro, provincia de Buenos Aires, no sé si alguien conoce. San Pedro está ubicado sobre la autopista entre Buenos Aires y Rosario, básicamente. Ahí estuve 4 años y decidí volverme a Carué, ¿sí? A mi pueblo. Acá conseguí trabajo, por suerte, trabajé en un laboratorio privado. Yo no tengo laboratorio privado, pero por una cuestión de elección propia, porque no me gusta todo lo que es público. Y en este momento, como estoy cursando mi 8º mes de embarazo, estoy trabajando solamente en la parte de bromatología, que es mi trabajo de la mañana, ¿sí? Y a la tarde había empezado en el hospital de acá, con todo el tema de COVID, que, bueno, como ya sabemos, todo fue un caos. Y ni bien me enteré que estaba embarazada, me alejé totalmente de ese sector y me quedé solamente con la parte de bromatología, ¿sí? Así que bueno, la idea de todo esto es que ustedes adquieran los conocimientos, más que todo, ya lo vamos a ir leyendo, pero para darles un pantallazo de lo que va a ser la clase de hoy, es que adquieran los conocimientos. Ustedes van a hacer, yo esta palabra la voy a decir muchas veces, van a ser el nexo, ¿sí?, entre el bioquímico o el director técnico que esté adentro del laboratorio y el paciente que viene de afuera, ¿sí? Son 2 idiomas completamente diferentes, porque ustedes me van a decir, pero hablan todos el mismo idioma. No, ustedes cuando estén sentados en su lugar de trabajo, se van a dar cuenta que el bioquímico les puede decir algo a ustedes, que si se lo dice directamente al paciente, el paciente no lo va a entender, y ustedes sí, ¿sí? Ustedes van a ser como ese nexo, ese traductor, en donde viene algo del bioquímico, ustedes lo acomodan
para que el paciente lo entienda, ¿sí? Lo mismo a la hora de dar indicaciones. Ustedes son, yo diría, no diría lo más importante, pero a la hora de dar indicaciones ustedes son el 90% de importancia para que ese resultado salga como corresponda. Ya lo vamos a ver en el transcurso de todas estas diapositivas que hemos armado, ¿sí? Pero si ustedes dan mal una indicación, yo siempre digo lo mismo, es un teléfono descompuesto, porque yo les puedo enseñar a ustedes, a cada una de ustedes, pues supongamos que yo tengo un laboratorio y alguna de ustedes es mi administrativa, ¿sí? Yo les puedo darles indicaciones a la administrativa. Si ustedes no las entienden o no las saben explicar y se las dan al paciente, el paciente cuando vuelve con la muestra o cuando vuelve a sacarse sangre, viene con todo al revés. No viene con el ayuno, no viene con la orina como corresponde, no tomó o dejó de tomar la medicación como corresponde, y cuando vuelve a sacarse sangre, si no le preguntamos, el extraccionista o el bioquímico le saca sangre, ¿sí? Y ese resultado va a ser erróneo, y ese resultado va a ir al médico, y ese médico seguramente lo va a medicar erróneamente, ¿sí? Es todo un teléfono descompuesto, son todos eslabones que se van uniendo. Si nosotros arrancamos mal en el eslabón, en el primer eslabón que tenemos, la medicación que se le va a dar a ese paciente va a ser erróneo porque el diagnóstico va a ser erróneo, ¿sí? ¿Me explico? Sí. La tengo la tengo a Lore nada más como imagen, ahora ahí puse un montón más, así les voy conociendo un poco las caras. Lore, Ornella, Agustina, Natalia, Débora, Ludmila, Joana, Vanessa, Carla, Pilar no tiene camarita, Magali tampoco. Bueno, ahí está, las conocimos un poco. Partir la clase de hoy, que yo no sé si la subieron ya al campus, si no yo se las agrego. A ver, vamos a agregarla. ¿Ya saben si está en el campus cargada? ¿Esta clase? No, Sí. no No, estaba cargada. estaba la de la semana pasada. Bien, perfecto. Yo después se las cargo, ¿sí? Bien. Se va a cargar la clase y se va a cargar la clase en papel, o sea, en papel, yo le digo el PowerPoint, y la clase que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Eso que estás mostrando sí está. ¿Está esto? Sí, eso sí. Bueno, esta sería como la primera clase. Clase número 1. ¿Sí? Es la introducción. No vamos a ver nada específico, pero vamos a ver como una introducción de todo lo que va a ser el curso. Si no llega, yo igualmente después voy a entrar al campus. No, creo que hay Y- otra cosa, no sé si es eso. Bueno, Hay no se un- preocupes. Yo después entro y me fijo. Si no está, lo subo y lo subo junto con la clase que estamos dando ahora, ¿sí? La idea mía de trabajar generalmente es dependiendo la clase que se dé y cómo se dé. Por ejemplo, yo siempre doy una clase, un trabajo práctico. Una clase, un trabajo práctico. Pero se van a encontrar con clases que son muy largas y no vamos a llegar a hacerlo todo en una clase, ¿sí? En 1 hora y media, 2 horas. Entonces, por ahí lo que hago es, dejo el examen para cuando termino toda la clase, ¿sí? Pues supongamos que hay clases que tienen 70 páginas, supongamos, ¿no? Entonces no llego a darlo todo en una, lo pasamos en otra y recién ahí hago el examen final, ¿sí? Examen final son generalmente a marcar la opción correcta, o no sé si les habrán explicado más o menos cómo son los exámenes. No. Profe, ¿No les explican? Sí. A mí tampoco. Sí, ¿puede sí, volver a hable. explicar? Porque se me cortó justo el internet. ¿Cuál? ¿La parte de los exámenes? Sí, Los exámenes son en general, ¿ahí me escuchan todos bien? sí, ahora sí. Bueno, en general es una clase, un trabajo práctico. Sí. Yo le digo examen, ustedes no se asusten, no va a ser examen, es un trabajo práctico, ¿sí? Vamos a llamarlo Ok. trabajo práctico porque si no les digo examen y es como que se asustan. No, es trabajo práctico. Es un trabajo en donde se puede hacer de diferentes maneras. O marcar la opción correcta o llenar por ahí los espacios vacíos, frases largas por ahí, pero no son cosas de otro mundo. Sí, lo que yo puedo llegar a tomar, que lo hago, y por ahí no es de decir, ay, qué guacha esta profe, no, pero es para que ustedes por ahí lo entiendan. Por ahí tomo cosas, no todo, pero por ahí agarro 1 o 2 preguntas, en general son 10.
agarro 1 o 2 preguntas de cosas que yo dije en clase, ¿sí? No de cosas que están escritas ahí en ese PowerPoint, que en general son ejemplos tontos, que por ahí no están en las diapositivas, entonces a mí me gusta que lo sepan, que lo tomen como un ejemplo, entonces lo que yo hago es ponerlo en alguna pregunta. ¿Por qué lo aclaro? Porque me pasó en cursos anteriores que había gente que no se presentaba a la hora de la clase, ¿sí? Y esas preguntas me decían, pero no están en ningún lado. Sí, están en la clase. La idea es que si a ustedes les interesa realmente el curso, y si ustedes no se pueden presentar en el momento, esto queda grabado, y ustedes lo pueden mirar durante toda la semana. No hay problema con eso, lo pueden descargar y lo pueden escuchar en cualquier momento. La idea de eso es poder yo brindarles mis ejemplos, ¿sí? Mi experiencia más que todo, porque por ahí son errores pagos que no están escritos, y por ahí uno sabe porque lo vivió, ¿sí? En el laboratorio, entonces está bueno que lo sepan. Básicamente eso. Listo. Después, ¿qué Gracias. más? Otra cosa es, bueno, las clases son generalmente de 2 horas. A la hora siempre nos tomamos un recreíto de unos 10 minutos para que se preparen un té, un café, un jugo, lo que quieran, y seguimos, ¿sí? No duden en preguntarme, decir, profe, espere, no estoy entendiendo nada, no pasa nada, me frenan, volvemos para atrás, o me avisan si se les corta, ¿sí? No tengan miedo de hablar, no me comía ningún alumno todavía, así que no tengan miedo de eso. Y después, bueno, si desaparezco, si ven que dentro de 2 o 3 semanas no aparecí, es porque fui a dar a luz, ¿sí? Fui a parir, no se preocupen, voy a volver. Así que bueno, nada, eso, básicamente. ¿Alguna me quiere contar de dónde son? Así medio rapidito y arrancamos. Yo ahora estoy viviendo acá en Trenquelauquen. Sí. Soy de Coronel Granada, un pueblito que está a 200 kilómetros más o menos. Sí. Estuve un tiempo viviendo en Bahía, también ahí cerca del Pena. Ajá, Y mira. hará 6 meses más o menos estoy viviendo acá. Bien, perfecto. Te habías ido lejos en Bahía a vivir. Sí, sí, porque mi novio trabaja en el tren y lo van trasladando. Ah, está bien. Bueno, ¿alguien más? Yo que no estuve en la clase anterior tampoco. Ah, bueno, No, somos 2 recién me entonces. inscribí hoy. No, recién me inscribí hoy por eso. No podía por una cuestión laboral, así que soy Natalia, de Bien. General Pico. Hola, Nati. Mira General Pico, qué bueno. Sí, no, la verdad que he hecho todo por mensajito, por suerte. La Bien. tecnología me ha ayudado, así que nada, bueno, eso. Tengo mi Genial. familia acá, vivo acá. Bien, buenísimo. Conozco a una chica que, porque mi novio anda en bicicleta, yo en algunos tiempos cuando podía, andaba en bici también, y conozco a la chiquita Cantelmi, de ahí de General Pico, Ajá. que anda en Hay bicicleta. varios, hay varios. Hay varios, que hay andan en varios. bici. Y Sí, buenos. sí, sí. Bien. Bueno, ¿alguien más? Hola. Profe, Sí. hola, perdón, yo Hola. tampoco estuve en la clase pasada, No pasa nada. No pasa no nada. sabía tampoco que había una clase, Esa pero clase me cero, metí al esa clase cero creo que la dio campo. Franco, el chico que arrancó recién, y la idea era enseñarles a manejar el campus, ¿sí? El Ah, campus donde van a estar los exámenes, donde van a estar el material de estudio, los trabajos por ahí a entregar. Ah, eso es otra cosa. Por ahí, después de cada clase, me agarra la loca, y en vez de darle un trabajo práctico, en vez de darle un examen de estos chiquititos, les doy a desarrollar un trabajo práctico, por ejemplo, que lo desarrollan y después me lo envían. Pero bueno, no se asusten, no es nada de otro mundo. Lo único que esto que les quería aclarar era eso, que por ahí yo doy algún ejemplo en clase y después lo pregunto. Pero no se asusten porque no es nada que no van a poder hacer, ¿sí? Joana de bien. Dairaus, no sé bien cómo se dice, que no le anda bien el audio. Bueno, bienvenida también, Joana. ¿Alguna más que me quiera contar de dónde es?
Yo de Trenquelauquen. Bien, ¿quién me dice yo? A ver si me Yo, sale. Lorena. Lorena, bienvenida, Sí, Lore. acá. Hola. ¿Alguien más? ¿Son todos de Trenquelauquen el resto? No, yo General soy Pico. Carla y soy de Neuquén Capital. Neuquén. Bueno, te enganchaste de lejos. Sí, Qué bueno, bienvenida. gracias. Ludmila Castro, soy de Perú. ¿Estoy leyendo bien? ¿Y vivís acá en Argentina? Tenemos una Buenas tardes. extranjera. Buenas tardes. Soy de Perú, vivo acá en Argentina. Bienvenida. ¿Es Luzmila o Ludmila? Luzmila. Luzmila. Luzmila, ¿y cómo terminaste en Argentina? Es una historia larga que vine con mi hermana y bueno, me gustó y me quedé. Bien, bueno, bienvenida a la Argentina entonces también. Gracias. Bueno, veo que hay varias de General Pico, Magalí, Vanessa, de Santa Rosa, Mari. Bueno, bienvenidas a todas, chicas, ¿sí? Veo que hay un combo importante. Perdón, yo vivo acá en Pico, La Pampa. General Pico, bien. General Pico y Carué no quedan tan lejos. No sé, no conozco. Bueno, cuando quieran venir, están todas bienvenidas. Tienen que venir en verano, en invierno nada. En invierno hace frío. Vengan en verano. Que está la laguna, es más lindo. Bueno, chicas, arrancamos, ¿sí? Ya media hora hablando, es momento de arrancar. Como dije al principio, es un pantallazo, ¿sí? No vamos a ver nada específico, sí. Lo que vamos a ver en la clase de hoy va a ser como todo un pantallazo general de lo que van a ser todo el resto de las clases, ¿sí? Por ahí vamos a ver hoy mucho de cuál es su función, cuáles son las etapas de trabajo en un laboratorio, y por ahí las distintas áreas y lo que se pide de las distintas áreas. Sí les va a pasar, no se asusten, cuando empezamos a hablar de los diferentes sectores, por ejemplo, de sector de hematología, sector de hemostasia, química clínica, endocrinología, inmunología, bueno, ustedes van a decir, ¿de qué me habla esta profesora estos términos horrendos? Bueno, no se asusten. Son términos que a todos nos ha costado, y por ahí ahora en el primer momento ustedes como que se ven ahí como que medias perdidas, pero lo van a saber resolver bien, ¿sí? Yo lo que quiero saber es si alguna de ustedes tiene alguna profesión, o tuvo una profesión, o hizo algo parecido, estudió algo con respecto a esta carrera. ¿Tuvieron algún contacto con salud, con laboratorios, con bioquímicos? Yo lo único que hice fue... Ay, se cortó. ¿Hola? ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí. No sé quién habló. Bueno, Pilar. Pilar anda por ahí, que me dice que ella está siendo extraccionista de sangre. ¿Dónde lo estás haciendo, Pilar? No sé si me escucha, Pilar. ¡Pilar! Bueno, ya me va a contestar. Ahí contestó. ¿Por qué? Ah, Por mira, hablar. es de Peluco. Mira qué bueno, Pilar. ¿Con quién lo estás haciendo? Con aula taller, pero con una chica, con una bioquímica también. No me acuerdo quién lo daba. Mirá qué bueno. Bueno, genial. Buenísimo. Bueno, a vos te va a resultar entonces más ameno, y vas a conocer un poco más los términos, ¿sí? Bueno, chicas, arrancamos. ¿Cuáles son los objetivos principales de este curso? Formarlas a ustedes, ¿sí? Formar un administrativo integral capaz de resolver diferentes inconvenientes que surgen día a día en el ámbito laboral. Motivarlos a ustedes a la capacitación constante e introducirlos al mundo de la salud. Porque quieras o no, ustedes ahora pasan a ser parte de salud, si no son un administrativo cualquiera.
van a ser parte de salud porque son los encargados de, vuelvo a lo mismo, de hacer ese nexo entre un paciente y un bioquímico. ¿Y por qué digo en salud en general? Porque ustedes el día de mañana van a poder trabajar tanto en un laboratorio privado, ¿sí?, como en un hospital, como en el laboratorio de un hospital público, en una clínica privada. En cualquiera de esos ámbitos ustedes van a poder trabajar como administrativas de laboratorio. Se van a encontrar en donde, dependiendo del lugar donde trabajen, varía por ahí el movimiento dentro del laboratorio, las horas que trabajan, la cantidad, el caudal de personas que van a manejar, pero la base en general es siempre la misma, ¿sí? Va a ser el mismo movimiento, las mismas indicaciones, pueden variar 2 o 3 cositas, pero no varía mucho, y se pueden manejar dentro del ámbito tanto privado como público. Ambiente clínica privada, o laboratorio privado, por ahí no tanto la clínica, un laboratorio privado por ahí de los lugares donde nos manejamos nosotros, por ejemplo la chica que es de Neuquén, o los que son de Trenquelauquen, por ahí tienen lugares más grandes. Pero por ejemplo en pueblos como este, chicos, el caudal de personas en un laboratorio privado es más chico, entonces por ahí el trabajo lo hace un administrativo solo. En cambio, en un hospital público, pongámosle el Pena, que tiene un caudal enorme, que puede llegar a 200 personas por día, ¿sí? Son varios administrativos, son varias horas de trabajo, y el movimiento es activo, ¿sí? Tienen que tener las indicaciones muy, muy frescas, las tienen que dar muy claras, porque es uno atrás del otro. Pasa lo siguiente, o sea, cuando uno entra a trabajar, es como en todo trabajo, uno por ahí se encuentra perdido, no sabe bien cómo dar las indicaciones, pero no se preocupen porque ustedes hasta las pueden tener escritas, ¿sí? El día de mañana se van a dar cuenta que las van a decir como, no sé, como el Padre Nuestro. Eso es lo bueno de todo esto. ¿Qué vamos a ver hoy? La introducción, la fase de los laboratorios, como le decía hoy, y quiénes la conforman. La importancia del administrativo en el equipo de salud y su rol en el laboratorio, y las áreas del laboratorio y qué se realiza en cada una de ellas, determinaciones y qué involucra cada una. Cuando hablo de laboratorio, de las áreas del laboratorio, hablo del área. La chica que está haciendo extraccionista me va a saber, por ahí me va a entender un poco mejor. Hablamos, por ejemplo, del área de hematología, del área de hemostasia, del área de endocrinología, del área de inmunología. El área de hematología es el área que conforma los glóbulos rojos, la determinación de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Cuando se van a hacer el famoso hemograma, es esa parte. Cuando hablamos de la parte de hemostasia, hablamos, por ejemplo, de un coagulograma, si alguna vez se ha hecho un coagulograma, si tuvo alguna cirugía, o algún accidente o algo y se tuvo que hacer un coagulograma, está en ese sector. Endocrinología, por ejemplo, están, no sé si alguna, que lo digo porque por ahí ahora yo digo que está de moda porque todos tenemos algún problema de tiroides, TSH y T4 está en la parte de endocrinología. En la parte de inmunología tenemos todo lo que es anticuerpos, ¿sí? Pongámosle otro que está de moda ahora, anticuerpos COVID, está en la parte de inmunología. La parte de serología, en la parte de serología tenemos las determinaciones de HIV, de hepatitis, de BDRL, todo eso es para que ustedes tengan más o menos un pantallazo, ¿sí? El personal administrativo, o sea, ustedes, es un actor fundamental para el correcto funcionamiento de un laboratorio. Como lo dije muchas veces y me lo van a escuchar decir hasta el final de la cursada, ustedes van a ser el nexo entre el paciente y el profesional, y muchas veces deben manejar ambos idiomas. ¿Por qué decimos ambos idiomas? El bioquímico no siempre les va a hablar en forma de tenés que hacer todo así en términos de libro. Pero hay un montón de determinaciones que tienen un nombre especial, ¿sí? Y ustedes se lo van a tener que decir al paciente. ¿Y cómo se lo van a tener que decir al paciente? ¿Por qué decimos lo de los idiomas? Porque ustedes se van a encontrar con todo tipo de pacientes, chicas. Se van a encontrar con el paciente que llegó y tiene un título y sabe entenderlo perfectamente, sabe escribir, sabe leer, todo lo que ustedes quieran. Pero se van a encontrar con la persona que va a venir a sacarse sangre y seguramente no sabe leer, y muchas veces no sabe ni leer ni escribir.
¿sí? Muchas veces les va a pasar. Ustedes piensan que estamos en el 2022 y esas cosas no pasan, y pasan, y van a seguir pasando, y se van a encontrar con adolescentes que no saben su DNI, adolescentes que no saben leer, o sea, de esas cosas nos vamos a encontrar con mucho, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando ustedes tienen que rebuscárselas, para llamarlo de alguna manera, y sacar sus herramientas, sus armas, para que esa persona les entienda, ¿sí? Ya sea por repetírselo 10 veces, llamarlo por teléfono si tiene un teléfono fijo, si tiene un WhatsApp, seguramente no tenga WhatsApp, no tenga teléfono. Es muy difícil, cuando nos encontramos ante esas personas, es muy difícil hacernos entender, ¿sí? Pero ustedes, su tarea es que esa persona no se vaya del laboratorio sin saber lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque seguramente la persona les va a decir todo que sí. Se van a encontrar, ¿usted entendió? Sí. ¿Usted sabe? Sí. ¿Usted? Sí. Les van a decir todo que sí. ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes le hagan repetir al paciente. Supongamos que yo les digo, mañana usted tiene que venir con un ayuno de 12 horas. Bueno, le explican todo. Al rato le preguntan al paciente, ¿qué tiene que hacer mañana cuando venga a sacarse sangre? ¿De cuántas horas es el ayuno? Porque no es lo mismo preguntarle al paciente, o decirle, mañana, usted se acuerda que el ayuno es de 12 horas, ¿no? Y el paciente les va a decir que sí. En cambio, si yo les digo, ¿de cuántas horas es el ayuno mañana? No es la misma pregunta, ¿sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí. Porque si yo les estoy afirmando, ustedes me van a decir que sí, seguro, ustedes no, el paciente. Entonces, por ahí, esas trampitas con respecto al paciente que viene, está buena saberlo, ¿sí? Con idioma nos referimos al lenguaje simple para con el paciente y el lenguaje técnico cuando se comunica con el profesional. Otra cosa, siempre va a haber un bioquímico, ¿sí? La base es administrativo, bioquímico. ¿Puede haber más? Menos gente no, pero puede haber más gente en el laboratorio. ¿Con qué me refiero a esto? Que puede haber un extraccionista y un técnico de laboratorio, todos pueden estar del lado de atrás, ¿sí? Lo básico es que tengan un bioquímico. El bioquímico y ustedes un administrativo, pero a su vez, si el laboratorio es muy grande, puede haber un bioquímico, que es el que se encarga de procesar las muestras, de valorar, de validar los resultados, etc. Y después puede haber un extraccionista, que es el que se va a encargar de hacer la extracción de sangre, que es lo que está estudiando Pilar, creo que es, si no me equivoco el nombre, y puede haber un técnico de laboratorio. Seguramente ustedes las indicaciones se las puede dar bioquímico, técnico o quizás en algún momento extraccionista, ¿sí? Después les va a pasar otra cosa que seguramente lo vamos a ver en otras clases, que cuando hay un bioquímico y un administrativo solamente trabajando en un laboratorio, muchas veces van a dejar su puesto de trabajo y van a ir a colaborar con el bioquímico. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vayan a trabajar en algún lugar, ustedes tienen que pedir, ¿sí?, que tengan las medidas de seguridad. ¿Con qué me refiero a medidas de seguridad? Cuando el bioquímico está trabajando y está por sacar sangre, imagínense la situación del bioquímico sacándole sangre a un pequeño, ¿sí?, en donde no pueden, donde se dificulta, en donde el bebé llora, patalea, la madre llora a la par. Bueno, supongamos que se encuentra solo. ¿A quién le va a pedir ayuda? Al único que tiene en el laboratorio, que es el administrativo, o sea, usted. ¿Qué es lo que les puede llegar? Obviamente que nunca van a decir que no, pero ¿qué les puede llegar a pasar? Que se pinchen. ¿Sí? En el movimiento en el cual están ayudando un bioquímico, se movió la aguja, se pincharon. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que aplicar las medidas de seguridad. Por eso, es muy importante que ustedes a la hora de trabajar en un servicio de salud, en un sistema de salud, tengan todas las medidas de seguridad al pie de la letra. ¿Por qué? Porque si ustedes se pinchan, a ver, cuéntenmelo ustedes, ¿qué les parece? Supongamos que se pinchan. ¿Qué les puede pasar con eso? Hay muchas opciones. Una de las opciones más comunes es que no les pase nada, que puede pasar en el 80-90% de los casos.
Y en una mala racha, ¿qué les puede pasar? ¿Qué se imaginan? Y si ya le hizo el estudio al paciente, por ahí te puede contagiar alguna enfermedad, algo. Bien, ahí Pilar decía contraer una enfermedad. Exactamente. Pilar es la que me escribió, la que me habló, no sé quién es. Aus. Aus. María Emilia dice infección. No tanto infección, sino, sí, podemos agarrar la infección de alguna enfermedad, ¿sí? Pongámosle el más grave de todos, un HIV. Nunca sabemos, el paciente, si tiene o no tiene, ¿sí? De todos los pacientes hay que tratarlos de la misma manera, porque nunca sabemos si se le hizo el análisis o no, si tiene HIV o si no lo tiene. Es más, a ver, si nosotros sabemos que el paciente tiene HIV, no es que lo vamos a tratar diferente. O sea, nosotros tenemos que tratar a todos los pacientes por igual. Por ende, si yo estoy sacando sangre como bioquímica, se me mueve el brazo del chiquito, supongamos, y sin querer las pincho a ustedes, a alguna de ustedes que me está sosteniendo al niño, tengo que actuar. No se preocupen, o sea, hay protocolos a seguir. A ese paciente de última se le va a hacer una serología, que la serología es hepatitis, HIV. Pero bueno, esto es para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Generalmente cuando se empieza a trabajar en un sistema de salud, se adquiere la vacuna de la hepatitis, no sé si alguna la tiene. Pilar, por ejemplo, que está estudiando extraccionista, lo va a tener que tener, es casi obligatoria tener esa vacuna. Y después, bueno, aplicar todos los protocolos que corresponden, ¿sí? Chaqueta, hablamos desde ropa hasta los instrumentos. Por ahí les va a pasar que en un lugar grande ustedes ni van a entrar a la sala de extracción, pero por ahí en muchos lugares pequeños se van a encontrar con que sí, van a ir a ayudar, o sea, uno va a colaborar y puede ocurrir este error, ¿sí? ¿Se entiende? El administrativo, o sea, ustedes generalmente son la única cara visible de un laboratorio, el que entrega resultados y el que solicita repeticiones de muestras. Muchas veces, y 100% de las veces casi, por ejemplo, si yo llevo una orina, ¿sí? Una orina completa, el paciente directamente ve al administrativo, no ve al bioquímico, porque al bioquímico o al extraccionista lo vas a ver cuando te sacas sangre. Si vos llevas una orina, nada más, o una muestra de materia fecal, o una muestra de semen, o una muestra de lo que sea, vos vas y se lo dejás al administrativo. Por eso dice que muchas veces son ustedes la única cara visible del laboratorio, directamente no se lo ve al bioquímico. Y van a ser ustedes las encargadas de dar indicaciones, de solicitar repeticiones de muestras. Muchas veces les va a pasar también que van a llamar para repetir, para que el paciente vuelva al laboratorio porque hubo un error, porque la muestra se cayó, porque puede pasar, la muestra se coaguló, lo que pase, ¿sí? Y van a tener que volver a solicitar una repetición de muestra, o puede ser también porque el resultado es totalmente desorbitado, ¿sí? Entonces vuelven a pedir una repetición de muestra, y ahí en ese caso lo pueden hacer tanto ustedes como el bioquímico. Y hay que ser muy cauteloso, ¿sí? Cuando uno llama para solicitar una nueva muestra. ¿Por qué? Porque no sé si a alguno de ustedes le habrá pasado cuando te llama el médico, te llama el bioquímico, te llama, no sé, alguien de un resultado y te dice, hay que repetir el resultado, y ya nos asustamos. O sea, no, que tengo algo, que algo salió mal, que lo quieren confirmar. Bueno, no. Hay que darle, hay que decirlo cautelosamente y explicarle al paciente que no es por algo malo, ¿sí? O no darle demasiados detalles, que es simplemente por un error que hubo en el laboratorio, ¿sí? Y si nosotros sabemos que el resultado dio mal, ¿sí? No hay que decirlo, nunca hay que decirlo. Yo siempre digo la frase es que lo que pasa en el laboratorio queda en el laboratorio, chicas, ¿sí? A partir de este momento, ustedes no pueden andar diciendo lo que ven ahí adentro, nunca vayan a salir afuera y digan, fulanito tiene hepatitis, fulanito tiene HIV, fulanito le dio mal, tiene cáncer de... No, chicas, o sea, eso a partir de hoy lo tienen que saber, ¿sí? Eso se llama confidencialidad. Así se lo quieran contar a sus madres, sus padres, su hermano. No, queda en el laboratorio. ¿Por qué? Porque si eso sale del laboratorio, nos damos cuenta enseguida quién lo dijo. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que lo sabe. Bioquímico, administrativo.
bioquímico, extraccionista administrativo, o bioquímico, técnico, extraccionista y administrativo. Así que mucha cautela con eso. Es el administrativo el que informa al paciente que no podría realizar el estudio por no cumplir con las pautas previas. ¿Cómo hablamos con esto? ¿Qué decimos con esto? Por ejemplo, yo les hago una consulta. Si llega un paciente, que después está más adelante, pero bueno, para que lo vayamos viendo. Si llega un paciente, una madre con su niño, ¿no? Hacerse un análisis del cual tenía que estar 8 horas en ayuno, ¿sí? Y el nene llega con una bolsa de caramelos comiéndolos. ¿Ustedes qué les diría? ¿Le dicen que no pasa nada? ¿Que le sacan sangre igual? ¿O le dicen a la madre que tiene que volver otro día sin los caramelos? Y que tiene que vuelva- volver otro vuelva. día para realizarlo. Para realizar de vuelta. Bien. Y ahí les puede pasar que la madre le acepte y diga, uy, sí, es un error mío, o que la madre se enoje, ¿sí? Y diga, pero si no le doy los caramelos llora. Bueno, si la situación ustedes ven que se les pone complicada, respetando las instrucciones para que no les salga más, perfecto, es así. Muchas veces les va a pasar que se les van a enojar. Si ustedes ven que se enojan y la gente insiste con que quiere sacarse sangre igual, por más de que no esté cumpliendo con las indicaciones, en ese momento llaman al encargado del laboratorio, al bioquímico, y le dicen lo que está pasando, y el bioquímico es el que va a tomar la decisión de que si le saca sangre o no le saca sangre a ese niño. En general, obviamente, no le va a sacar sangre, porque si el estudio tiene como rutina, que nosotros le llamamos un hemograma, una glucosa, esa glucosa se va a tener que despreciar, ¿sí? Si, por ejemplo, ese niño tiene solamente un hemograma, y capaz que 1 o 2 caramelos no le va a hacer mucho, y le podemos sacar sangre igual, ¿sí? Hay que ver qué es lo que se le pide en el momento, y ver si se puede ceder o no ceder. Si ese nene es lo que tiene, es que nada, tiene un capricho y quiere comer el caramelo, le vamos a decir que vuelva otro día. Si tiene una glucosa. Si podemos obviarlo y que solamente tiene un pedido de hemograma, bueno, por ahí hacemos ahí un huequito y se le saca igual. ¿Por qué? Porque el hemograma, generalmente el ayuno, es por las interferencias de la comida, por las interferencias grasas, que no lo va a dar la glucosa. Pero bueno, eso es un tema aparte. Por eso les digo, ustedes dan unas indicaciones. Si ven, tienen que observar cómo llega el paciente, porque también es su trabajo observar cómo llega el paciente, porque van a haber estudios en los cuales, más que todo de hormonas, el paciente tiene que llegar casi en reposo. O sea, no puede llegar corriendo, no puede llegar trotando, no puede llegar caminando, no puede llegar agitado. Y si ustedes ven que viene una persona y venía corriendo desde la casa porque se le hacía tarde, corrió 10 cuadras, bueno, o sea, no le van a poder sacar sangre. Tienen 2 opciones, volvemos a lo mismo, que vuelva al otro día, ¿sí? O dejarlo en reposo media hora en el laboratorio y después sacarle sangre, ¿sí? Por eso, más allá de dar las indicaciones el día previo, o 2 días previos, o 3 días previos, ustedes tienen que observar la llegada del paciente. Son como esos ojitos tipo de búho, tienen que observar todo lo que pasa en la sala de espera, ¿sí? Por tales motivos es fundamental tener los conocimientos básicos para poder manejar diferentes situaciones del día a día. Rol del laboratorio. El rol del laboratorio y de cada uno de sus integrantes es fundamental en el área de salud, ya que intervienen en el 90% de los procesos médicos. Los análisis de laboratorio tienen que ser tomados por el área médica como un apoyo en su diagnóstico y no como un diagnóstico. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, que un hemograma de mal, un hemograma, ¿qué tiene incluido? Recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos, plaquetas, etc. Que dé un recuento alterado de glóbulos rojos o de hemoglobina, nosotros no le podemos dar como diagnóstico que tiene una anemia, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros apoyamos ese diagnóstico. Vamos a decir que no, el hemograma no es normal, o bueno, tiene otros nombres que no vienen al caso, pero en ningún momento vamos a poner un diagnóstico. Nosotros como laboratorio no damos diagnósticos, ¿sí?
apoyamos a ese diagnóstico. Sí podemos hablar con el médico que esté a cargo de ese paciente, podemos decirle, che, mirá, yo estoy viendo tal cosa, que puede ser esto, si es que si es que el médico no se da cuenta. Uno puede trabajar en conjunto con el médico, pero nunca le podemos dar al paciente un diagnóstico. Nunca le vamos a decir, estás anémico, estás leucopénico, sí poder decir que tiene una leucocitosis, pero leucocitosis por ahí es un aumento de glóbulos blancos, pero nunca darle un diagnóstico o decirle, por ejemplo, no sé, vamos a lo drástico, tenés cáncer de pulmón. Nunca vamos a decir eso. Sí vamos a dar un diagnóstico con respecto a lo que nosotros determinamos. El diagnóstico lo da el médico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El personal del laboratorio, como hablábamos hoy, está constituido por 4 principales actores, cada uno con tareas diferentes y fundamentales para la obtención de un resultado. El administrativo, o sea, ustedes, un extraccionista, que es el encargado de la extracción propiamente dicha, técnico de laboratorio y bioquímico. Dependiendo la complejidad del laboratorio, estos actores pueden variar, ¿sí? Puede ser que solamente esté el administrativo y el bioquímico. Nunca va a estar, por ejemplo, un administrativo y un extraccionista. No. O un técnico y un administrativo. Tampoco. ¿Por qué? Porque la autoridad máxima del laboratorio es un bioquímico. ¿Sí? Y nunca va a haber un laboratorio sin un administrativo. Puede pasar en un laboratorio que tenga, no sé, 3 o 4 pacientes por día, que el bioquímico pueda hacer todo. Pero en general, si hay laboratorio, hay bioquímico y hay administrativo. ¿Sí? Personal de laboratorio. Bueno, como decía recién, ¿qué hace un administrativo? La tarea administrativa es de mucha importancia en el conjunto del laboratorio, ya que en el mismo es el primer filtro que se presenta, el que le entrega las indicaciones a los pacientes para que concurran de una manera adecuada, y el encargado de ingresar las determinaciones correctamente, que son ustedes. El extraccionista es el encargado de la toma de muestra, cumpliendo todas las normas y procedimientos necesarios para que para que esta sea adecuada. El técnico es el encargado de la realización de las diferentes técnicas, tanto manuales como automatizadas. ¿Qué hace el técnico? Colabora con el bioquímico, ¿sí? Porque muchas veces el bioquímico está encargado de validar los resultados, de ver que los equipos estén funcionando todos correctamente, y no está en el trabajo de mesada, como le decimos nosotros. Etapas del laboratorio. Bueno, vamos a hacer un pequeñito descanso y volvemos 8:05 por ahí, ¿les parece? Vale. Y ya arrancamos con las etapas. Porque les hablé como demasiado. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Volvemos 8:05? Sí, sí. Listo, buenísimo. Sí, sí. Gracias. Tómense unos mates.
Bueno, vamos a seguir. Ya se prepararon té, café, jugo, agua. O me dejaron todas, una de dos. Hola, acá estoy. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Bueno, vamos a esperar a ver si alguien más me dice que ya está. María Emilia me mandó aplausos. Bien, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Yo tengo una duda, Dígame. porque la otra vez, Marcos creo que es el muchacho, cuando Sí, dio la Marcos clase de, Gesser. para explicar el campus y eso, hablamos de si el paciente era cliente o paciente, Ujú, y cuando entré al campus había una pregunta, y yo la respondí, sí. pero no sé si ya la tendría que, la respondí la semana pasada, pero no sé si ahora No, la tendría que responder esta semana. creo, mira, yo como no estuve en esa cero y no lo hice yo, Sí, creo que eso era como como una tarea para arrancar. Así que si estaba puesta en el campus, listo. eso lo armaron ellos y era para hacerla, no te Ah, preocupes. listo, listo. Porque digo, capaz que ahora vos decís que la hagamos, yo ya había contestado. Se te iba a complicar si no. No, Sí, no, ya si porque estaba, llegó yo que metí la pata. no, yo no subí nada todavía. Si eso está, es Sí, como un precurso para ver más o menos en dónde estamos ubicados. Seguramente después me las pasen bien. y yo las vea. ¿Para qué es esto? Para ver más o menos el nivel, no el nivel con respecto a este curso, pero por ahí el nivel que uno tiene que manejar, ¿sí? El vocabulario. Por eso les preguntaba Bien. quiénes tenían contacto con salud. Yo lo hice porque no estuve en la clase y tendría que ver el video y después contestar. Eh, a ver, ¿quién tiene contacto con salud? Porque por ahí yo, por ejemplo, recién nombraba hemograma. Yo les puedo nombrar un hemograma y seguramente si hay 11 conectadas, 10 no sepan qué es un hemograma y una de las chicas, que es la que está estudiando extraccionista, quizás sí lo sepa. Entonces, más o menos, el curso, esa tarea nivelatoria, sí, es como para ver en dónde estamos ubicados, cómo tenemos que arrancar y cómo tenemos que seguir. Nada más que eso. Si estaba en el campus, quédate tranquila que era para hacer. Listo, listo. No pasa nada. Bueno, continuamos, ¿sí? Vamos a ver ahora, vamos a seguir con las etapas del laboratorio, ¿sí? ¿A qué nos referimos en las etapas del laboratorio? Por las distintas etapas que tiene que pasar un paciente y la muestra de ese paciente. Las importantes son tres. Es la etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa postanalítica, ¿sí? ¿Dónde van a tener mayor influencia ustedes? En la etapa, principalmente en la etapa preanalítica y en la posanalítica. ¿Por qué? Porque en la preanalítica, ahora ya lo vamos a ir leyendo, pero bueno, a mí me gusta hablar y después me gusta leerlo, para así les queda dos veces. En la etapa preanalítica, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en la etapa preanalítica? Ocurre desde que el médico le da la orden al paciente, ¿sí? Y ese paciente viene al laboratorio, se dan las indicaciones, por eso digo que la etapa preanalítica para mí es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque es donde ocurren la mayor cantidad de errores de un laboratorio, ocurren en la etapa preanalítica. En la etapa preanalítica es donde se dan las indicaciones al paciente, ¿sí? En donde se toma o se rechaza una muestra. En la etapa analítica es donde se hace la extracción propiamente dicha, ¿sí? Y donde se analiza esa muestra, y en la etapa posanalítica, que es donde vuelven a tener ustedes mayor peso, que es en el momento en donde se cargan y se validan los datos, ¿sí? Así que ustedes principalmente en esas dos etapas. Por ahí pueden tener momentos en los cuales entran en juego en una etapa analítica, pero principalmente etapa preanalítica. Después vuelven a tener un poquito de actuación en la etapa posanalítica, que también es importante, no es menos importante que la preanalítica, pero la mayor cantidad de errores ustedes se van a dar cuenta que ocurren en la etapa preanalítica, como hablábamos al principio. Esto es una cadena, ¿sí?
son eslabones que están todos unidos. Donde cortamos un eslabón o donde hacemos algo mal, se corta y empieza a hacerse mal todo a partir de ahí, ¿sí? Entonces, la etapa preanalítica es como la más importante y es en la que yo, por lo menos, voy a hacer más hincapié, voy a joder más con la etapa preanalítica, ¿sí? Entonces, por ahí es la más importante. No es que para mí sea la más importante, sino que realmente lo es. Cuando hablamos de las etapas de laboratorio, nos referimos a las diferentes fases que comprende la realización de un estudio de laboratorio, desde las indicaciones previas hasta cuando el paciente retira un resultado. Se divide en tres, como les dije anteriormente: preanalítica, analítica y postanalítica. Bueno, este cuadrito está como medio raro para mi gusto. A ver, lo vamos a pasar de largo porque lo único que va a hacer es complicarles la existencia. La etapa preanalítica abarca desde el momento de la petición de la muestra hasta que el técnico o bioquímico del laboratorio la recoge para iniciar el análisis. ¿A qué le llamamos petición de la muestra? ¿Alguien me puede decir? Puede ser la orden del médico, del paciente. Bien, perfecto. Por ahí está así dicho, petición de la muestra, y por ahí hay gente que no lo entiende, pero es la orden del médico. Es cuando uno va a una consulta con su médico y le escriben una orden, la rutina. ¿Qué es la rutina? Hemograma, glucosa, urea, creatina, orina completa. Principalmente eso es la petición de la muestra. Desde el momento en que alguien decide que es necesario analizar una sustancia hasta que el técnico recibe la muestra para iniciar el análisis. Se desarrolla un proceso administrativo sencillo, aún no analítico. ¿Por qué se le dice no analítico? Porque no tenemos resultados, ¿sí? Lo analítico pasa después. Pero que debe llevarse a cabo con rigor para evitar que se produzcan errores administrativos. Estos errores son más difíciles de identificar que los analíticos, ya que quedan fuera de los métodos clásicos de vigilancia de la calidad en el laboratorio. ¿Qué se refiere con eso? Que si se lo ponen a leer así parece básico chino, pero ¿a qué se refiere? En la etapa preanalítica, si nosotros no prestamos atención, los errores se nos escabullen, ¿sí? Porque no hay nadie, no tenemos un control externo más allá de nosotros como administrativos que nos demos cuenta. ¿Qué pasa en la etapa analítica? En la etapa analítica la mayoría de las cosas se hacen o manual, de mesada o con equipos, ¿sí? Hoy en día se manejan equipos de alta calidad y todos esos equipos todos los días, algunos se largan todos los días, otros se hacen una vez por semana, otros cada 15 días, se hacen controles externos y controles internos, ¿sí? Controles de laboratorio. Entonces es muy difícil que esos equipos larguen resultados erróneos. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, obviamente que puede pasar, porque también está la influencia humana, pero es muy difícil que se larguen o que se den resultados erróneos. ¿Por qué? Porque siempre o todos los días largamos controles de hemogramas, controles de los equipos de química. Entonces esa parte está como más controlada. En cambio, la etapa preanalítica no está controlada más allá que por el ser humano, ¿sí? ¿A qué me refiero? Para que lo entiendan, es fácil. Nos podemos equivocar en un número, ¿sí? Nos podemos equivocar en un número de documentos, nos podemos equivocar que en vez de cargarle un hemograma le cargué un coagulograma. O sea, son cosas que tenemos que estar muy atentos. A ver la que sigue. Mucha responsabilidad. Así es, María Emilia. Tienen que tener mucha responsabilidad. Esta se considera una de las etapas más importantes, como les decía recién, en el funcionamiento del laboratorio, pues su correcto desarrollo comprende que se reduzcan al mínimo los errores en el manejo de las muestras. Miren esto, representa la fuente del 60% o más de los errores en un laboratorio, pues depende mucho del factor humano y de la capacitación de todos los integrantes del laboratorio, comenzando desde las indicaciones dadas por el administrativo. Lo mismo que les dije hoy y lo vuelvo a repetir. Ustedes dan mal una indicación, el paciente viene mal preparado, ¿sí? Sin saberlo, porque quizás el paciente no lo entendió. Se da un resultado erróneo y se da un diagnóstico erróneo luego en el consultorio del médico. Y si ese médico da un resultado o un diagnóstico erróneo, va a dar una medicación que no corresponde. Entonces tenemos
un administrativo que dio mal la indicación, o un paciente que la recibió mal, porque no siempre son ustedes los culpables, pero ustedes van a ser los encargados de que ese paciente lo entienda. Supongamos que ustedes lo dan bien, el paciente lo entiende mal, ¿sí? El paciente se va a su casa, no hace las cosas como corresponde, viene, le sacamos sangre, le preguntamos si cumplió con las indicaciones, nos va a decir que sí, que sí, que sí, confiamos, ¿sí?, que hizo las cosas como corresponde, le sacamos sangre, analizamos, damos un resultado. Supongamos que, no sé, era un paciente con hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿sí?, en donde ese paciente tiene, si ya está medicado, tiene que dejar de tomar la medicación esa mañana, ¿sí? Supongamos que la tomó, pongámosle que la tomó, no nos hizo caso y la tomó igual y nos mintió cuando vino al laboratorio. El resultado no va a ser lo mismo, si toma o no toma esa medicación a la mañana. Entonces, cuando ese resultado vuelve al médico, seguramente el médico le va a decir, pero usted está bien, ¿sí? No, le voy a bajar la medicación. Y ahí cometemos el error, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Solicitud de turnos. El turno se solicita de diferentes formas. Hoy en día es muy común solicitar el turno por teléfono, por internet, etc. ¿Qué nos quedó del COVID? Cuando estábamos en plena pandemia de COVID, que no se podía ir a un laboratorio a pedir los turnos, etc., se trabajaba mucho por WhatsApp. Se podían pedir los turnos por WhatsApp. Eso quedó. Hoy en día quedó y se van a encontrar con esta era nueva en donde muchas cosas se hacen por WhatsApp, por internet, por lo que sea, y muy poco presencial. Generalmente lo presencial es cuando el paciente llega al laboratorio, ¿sí? Sea cual sea la forma de solicitud del mismo, es muy importante que las indicaciones previas sean extremadamente claras, ya que de esto depende de la correcta realización de los estudios. Es aquí en donde el rol del administrativo tiene más preponderancia, ya que debe explicar de forma simple ciertos procedimientos que generalmente son complejos. Es muy importante explicarle al paciente lo que debe realizar previamente a la extracción: un ayuno, medidas higiénicas, dieta previa. Hay muchísimas más, pero como para abreviar, eso. Es fundamental que al otorgar el turno del paciente se lleve una constancia con la fecha y el horario en que deberá concurrir al laboratorio y con las indicaciones pertinentes. Esto va a depender de cada laboratorio, chicas, ¿sí? Hay laboratorios que en el mismo papel en donde se le pone fecha y horario que tienen que asistir al laboratorio, se les da un papel con las indicaciones. Se van a encontrar con muchas cosas. Va a pasar muchas veces que un laboratorio le da el papel y el administrativo ni habla, o sea, no le explica, y ahí vienen los errores. En general, ustedes, más allá de ese papel que le van a dar bien escrito, o un mensaje que tengan armado de WhatsApp, sea lo que sea, ustedes se tienen que encargar de que ese paciente entienda lo que dice en ese papel. Supongamos que llego yo, volvemos al ejemplo del principio. Llego yo al laboratorio y ustedes me dan un papel, se lo entregan al paciente. Y el paciente no sabe leer. ¿Qué hacemos? Al otro día, ¿qué va a pasar con ese paciente? Díganme ustedes. Perdón, me voy a hacer la nariz. No cumplió con las indicaciones y no se puede hacer el estudio. Tal cual. Y si ustedes, que son las encargadas de hablar con esa persona, dialogan poco, o sea, no se meten en la charla para ver si el paciente hizo el ayuno o no hizo el ayuno, y simplemente le hacen la pregunta a esta persona que no sabe leer: ¿usted hizo todo lo que yo le pedí? Y esa persona, ¿qué les va a decir? Que sí. Que sí, les va a decir que sí. No va a tener ni idea, y seguramente quizás a la noche se comió un lechón, o sea, fue un cumpleaños y se comió un lechón. A ese paciente le va a dar todo mal, ¿sí? Y el lechón sería lo mínimo, porque nosotros cuando tomamos la muestra nos vamos a dar cuenta de esa grasa que está de más. Pero si hablamos de medicación, si hablamos de higiene, si hablamos de una dieta previa mínima, va a ser un caos esto. Esta persona va a tener que volver, o lo mínimo que le puede pasar es que tenga que volver, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, el diagnóstico es muy importante, el diagnóstico que dé el médico, porque es el médico el que lo va a medicar. Si sale mal el resultado, el médico da una medicación errónea, una medicación que no corresponde. Entonces vuelvo a lo mismo, ustedes tienen que tener ese nexo, esa comunicación con el paciente. No es solo estar atrás de un escritorio
y darle un papelito, ¿no? Por eso es que están haciendo este curso y por eso es que ustedes se preocupan en estudiar esto. No es solamente dar un papel y atender un turno, no, es más que eso. Es más, yo diría que la cara visible que son ustedes son las encargadas del 60-70% de que el resultado salga como corresponde, más allá de todo lo que se haga atrás. Las indicaciones al paciente son muy importantes. Es más de la mitad de un resultado, ¿sí? Si se da mal eso, fuimos y hacemos todo mal. Seguimos con lo del turno, ¿sí? Al momento de solicitar los datos personales, se debe asegurar de que los mismos sean los correctos. En la medida de lo posible, se debe solicitar al paciente alguna credencial y copiar directamente los datos para evitar los errores de dictado. ¿Qué pasa? Se van a encontrar con órdenes médicas que no las lee, pero ni el médico. Si se las vuelven a llevar al médico, les juro por Dios que el médico no se las sabe leer. Pero bueno, ya después se van a ir acostumbrando, van a tener por ahí la comunicación con el médico, pero principalmente cuando llega el paciente, se le abre una ficha médica. Antes se abría el manual, hoy gracias a Dios existen los sistemas de computación, ¿sí? Los sistemas de laboratorio, en donde cada paciente se le abre una ficha y hay que tener el nombre y apellido y el DNI que corresponde, porque cuando se cargan los resultados, tenemos que ser responsables de cargárselo a esa persona y a ese documento. Porque podemos tener 2 Romina Fur, 2 Juan Pérez, y nos tenemos que, supongamos que en un mismo día vienen 2 Juan Pérez, que son recomún. ¿Qué los diferencia uno de otro? El DNI. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la mayoría ahora de los tubos, de las obtenciones de muestra, ya eso lo vamos a ver más adelante, vienen con un papelito que se les pega al tubo, y ese tubo generalmente viene con el nombre, el apellido y el DNI. Es más, para mí sería mucho más importante poner un DNI que poner un nombre, ¿sí? Porque eso nos aseguramos de que ese resultado es de esa persona. Si yo pongo solamente el nombre, me puedo confundir y le puedo dar un resultado de una diabetes a Juan Pérez que vino primero, cuando en realidad la tenía el segundo, ¿sí? Eso también, por eso yo les digo, tienen que estar muy despiertas a la hora de todo, cargar datos, de dar indicaciones. Lo del documento es muy importante, por eso se pide una credencial, por ahí en la orden no se entiende bien, o el paciente no lo sabe. Les puede pasar esto, les puede pasar que el paciente no sepa su número de documento. Ustedes van a decir, pero no, hoy en día, ¿quién no se sabe su número de documento? No. Documento de identidad siempre, se van a encontrar con chicos que van a la secundaria, no sé bien las edades de ustedes, pero se van a encontrar con chicos que tienen 15, 16 años, que no saben su DNI, ¿sí? Que a mí me parece un horror, pero bueno, hay muchos que no lo saben, y se van a encontrar con gente grande que tampoco lo sabe. Así que no se horroricen, pidan una credencial, algo que los identifique y lo copien como corresponde. Interpretación de la orden. Es este el momento en el cual el administrativo entra en contacto con el pedido del médico, en el cual se debe interpretar las pruebas solicitadas para poder dar las indicaciones previas al paciente. Siempre corroborar el apellido y el nombre en voz alta para que sea confirmado por el paciente, ya que muchas veces no es el mismo que trae la orden médica. ¿Qué pasa? Yo puedo llevar la orden médica de mi papá. ¿Por qué? Porque voy a pedir las indicaciones. Entonces llevo la orden médica de mi papá y me tengo que asegurar que la credencial que me esté dando es la de mi papá y no la mía, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Y lo de la interpretación, a ver si está más adelante. No, acá dice lo de las coberturas. Lo de la interpretación les va a pasar que van a ver que llega una orden de un médico, generalmente por ahí hay médicos nuevos que escriben divino, que se lee todo, que se ve, que dice hemograma, coagulograma, urea, creatina, todo perfecto. Les va a pasar que algunos tienen la primera letra una raya, la segunda letra una raya. ¿Sí? Les va a pasar que, por ejemplo, un hemograma, una H, una raya. Un coagulograma, una C, una raya. No sé, no me explico, en la NUI siempre tenemos ese problema con los médicos, que por qué no lo escriben correctamente. Les va a pasar que a ustedes generalmente les va a venir seguro
las órdenes de un mismo médico, entonces ya saben que ahí dice hemograma, que abajo dice urea, o sea, no lo van a tener que ni siquiera leer. Saben que por la forma de la letra está eso. Pero no tenemos que adivinar, ¿sí? Por ahí lo sabemos, pero no tenemos que adivinar. ¿Por qué? Porque nos puede pasar que no sé, algo que se escriba parecido, por ejemplo, no sé, urea y ácido úrico, hemograma y coagulograma, que suenan parecidos y quizás ahí escribiéndose como lo escriben, estén medios parecidos. Ante la duda, no inventen. Ante la duda, ustedes van a tener el número de teléfono de la mayoría de los médicos, pueden llamar a la secretaria del médico o al mismo médico y preguntarle qué le pidió a fulanito, o hablarlo entre ustedes en el laboratorio, ¿sí? Con el bioquímico, con el extraccionista, con quien sea. Y otra cosa que ayuda mucho, ¿sí? Por ejemplo, tenemos duda entre hemograma y coagulograma. Miramos el diagnóstico. Si el diagnóstico dice, por ejemplo, anemia, ¿sí? O sospecha de anemia, estamos seguros que esa orden tiene que llevar un hemograma, ¿sí? Por eso las órdenes siempre tienen que llevar un diagnóstico, nombre, apellido, obra social si es que la tiene, DNI, las indicaciones, el diagnóstico, obviamente la firma del paciente, del médico, que no esté tachada, eso lo vamos a ver más adelante. El diagnóstico es muy importante. ¿Por qué? Porque puede pasar de manera inversa. Puede ser que el paciente vaya al consultorio, le cuente lo que le pasa, y el médico le diagnostique o sospeche de una anemia. Y se olvida pedirle el hemograma. Puede pasar. Digo esto como manera sencilla, un ejemplo sencillo. Entonces nosotros, tanto como administrativos, lo puedo hablar con el bioquímico y le puedo decir, che, mirá, fíjate que este médico le puso como diagnóstico una anemia y no le está pidiendo un hemograma. Entonces ahí el responsable, que voy a hacer yo, hablo con el médico y le digo, che, mirá, vos sabés que me pasa que tengo tal paciente en el cual le estás sospechando una anemia y no le estás pidiendo un hemograma. ¿Querés que se lo agregue? ¿Te lo olvidaste? Y el médico va a decir, uy, sí, tenés razón, ¿sabes qué? Agregámelo en la orden o decirle que venga y haga una orden nueva, pero bueno, ya que va a sacarse sangre, sacáselo y se lo agregamos, o puede pasar la otra, no, ¿sabes qué? No, no me sirve el hemograma porque voy por otro lado. Pero está bueno tener esa comunicación siempre con el médico, tanto ustedes como el bioquímico, o entre ustedes y poder avisarle al médico, ¿sí? A ver, alguien me escribió algo por ahí abajo. Chat. El documento nos corresponde eso, no se ofenderán, no. María Emilia me lo puso. María Emilia pregunta, en clase tendría que haber video, un documento de identidad que si nos corresponde pedir un documento de identidad que si no se ofende, no. Es nuestra obligación pedir un documento de identidad, ¿sí? Es la identidad del paciente. Nosotros tenemos que corroborar eso, no deberían ofenderse, ¿sí? Así que no. Si se ofende, bueno, le explicaremos por qué pasan esas cosas, nada más. El administrativo también tiene que tener un gran manejo de las normas operativas de cada cobertura médica, debido a que cada una tiene diferentes requerimientos para la realización de los estudios, como autorizaciones, resumen de historias clínicas, etc. Ya lo van a ver que cuando trabajen, dependiendo de dónde trabajen, si trabajan en un hospital público, la mayoría de las veces no llega gente con obra social, sino llegan con un, ¿cómo es que se llama? Un carnet, ¿sí? Un carnet de cada hospital, todos tienen un nombre diferente, pero en un laboratorio privado sí, tienen que tener un manejo de las distintas obras sociales, distintas coberturas médicas, que eso obviamente lo van a ir aprendiendo en el transcurso del trabajo, ¿sí? Orden médica, lo que les decía recién, es el documento en el cual el profesional solicita al laboratorio la realización de estudios complementarios. La orden médica tiene carácter de documento, el cual permite poder llevar a cabo la extracción o el procedimiento de la muestra, y por lo tanto tenemos, dentro de las posibilidades obviamente del laboratorio, realizar lo que la orden médica dice. ¿Por qué dice dentro de las posibilidades? Porque muchas veces no todos los laboratorios hacen el 100% de las determinaciones, ¿sí? Si alguno de ustedes se ha sacado sangre, se van a encontrar en que un laboratorio les dice, esto lo derivo a tal lado. Este resultado está hoy, pero lo otro va a tardar 2 o 3 días porque lo derivo, ¿sí?
Y eso va a ser otro capítulo aparte, en donde ustedes también van a ser las encargadas de realizar esa papeleta de derivar una muestra. Pero bueno, eso ya es aparte. Seguimos con lo de la orden médica. La misma no debe estar tachada, como les decía recién, remendada, borroñada, tener otra letra, otra lapicera, otra letra que no sea la del médico. Cualquier cambio, alguna de estas pautas debe estar salvado por el médico solicitante. ¿Alguien sabe lo que es estar salvado? ¿Qué es lo que se le hace? No. Se le Cuando- hace una aclaración, Claro, Y se exactamente. firma, Se hace una- ¿no? Exactamente, se hace una aclaración, por ejemplo, no sé, si no coincide el número de documento o si el número de la obra social, del número de afiliados está mal, que se equivocó el médico, puede hacer o una orden nueva o la salva, le pone al lado el número de documento nuevo, lo firma y le pone el sello. Eso significa que está salvada la orden social. La orden social, la orden médica. Lo mismo, no sé, con el nombre, con lo que sea. Siempre que haya algún cambio en la orden médica, el que lo hace tiene que salvarla. Por ahí van a ir a una farmacia y van a decir, no, me tiene que cambiar esto, tiene que venir la orden salvada. Entonces el médico lo corrige y le pone el sello y una firma. ¿Sí? Ahí, esto sería como el ejemplo ideal de una orden médica. Después vamos a ver ejemplos de orden médica. ¿Qué no le puede faltar? ¿O qué debe tener, mejor dicho? Nombre y apellido del paciente, DNI o número de obra social, y lo que solicita, ¿sí? Y lo que yo les dije, principalmente un diagnóstico, y obviamente firma del solicitante y la fecha. Generalmente la fecha va arriba, no va abajo, ¿sí? Pero esto es como lo que no tiene que faltar. Y lo que a ustedes se les va a complicar va a ser lo que solicita el médico, pero no porque no lo sepan, sino porque no le van a entender en la letra al médico. Toma de muestra. Etapa preanalítica. Es el día D, ¿sí? Le dicen, en el cual el paciente llega al laboratorio para realizar la extracción o dejar la muestra, por ejemplo, una orina. Es el administrativo quien recibe al paciente y le indicará qué procedimiento se le llevará a cabo. Es aquí en donde el buen administrativo detecta fallas en la etapa preanalítica, tales como un paciente que siga masticando chicle, o trae una muestra mal conservada, urocultivos no refrigerados. ¿Alguien sabe lo que es un urocultivo? Sí, yo hace poco me lo tuve que hacer. Bien, ¿le querés explicar a tus compañeras qué es más o menos? Tuve que hacer 12 horas, me parece, de ayuno eran. Sí, Tenía que, con el 3 horas más o menos de retención eran, bien, me parece. perfecto. ¿Mm? Y bueno, después de ahí ya lo llevé. Bien, Creo que no me buenísimo. falta Bueno, más nada. no, sí, está bien lo que les dijiste. El urocultivo principalmente es una orina que va a ser utilizada para un estudio bacteriológico, ¿sí? Ahí dice si Pilar dio una buena definición y está bien que es para detectar bacterias. ¿Qué es lo que se hace? Lo del ayuno de 12 horas seguramente te lo hicieron hacer porque tenías otra determinación, seguramente ese día te sacaron sangre también. Claro, Pero sí porque me solamente- hicieron sangre y sí, me hice unos análisis de sangre y cuando se lo llevé a la doctora pensó que tenía infección. infección urinaria, tal Entonces me cual. mandó a hacer ese. Claro, un urocultivo generalmente se hace cuando uno sospecha de una infección urinaria, ¿sí? Entonces lo que se hace es, se toma una muestra de orina como si fuera una orina completa, hay que tener como mínimo una retención de 3 horas, si se puede más, buenísimo, pero hay veces que el paciente llega con mucho dolor, se lo interna y se le debe pedir un urocultivo, entonces la retención mínima es de 3 horas, se hace una higiene especial, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Primer chorrito de orina al inodoro, el resto a un frasco que debe estar esterilizado, y eso se lleva al laboratorio, pero no se lleva a 30 grados de calor, ¿sí? Hay que llevarlo inmediatamente y si no llevarlo conservado, se puede poner en la heladera. ¿Qué pasa cuando dicen que trae una muestra mal conservada? ¿Qué nos puede pasar?
sea, ustedes se van a reír con el ejemplo que yo les doy, pero pasa, les puedo asegurar y les juro que pasa. Pónganse en pleno verano, ¿no? En donde ya a las 10 de la mañana tenemos 26, 27 grados de calor. Tomaron la muestra, ¿no? Hicieron pipí adentro del frasco, la cargaron arriba del auto y se fueron a trabajar. Se olvidaron de la muestra. 10 de la mañana se acuerdan, no, tengo el pis arriba del auto, lo llevo al laboratorio. Llegan al laboratorio con un pis que, imagínense si el auto estaba al sol, tiene más o menos 35 grados de calor, ¿sí? Esa muestra yo como administrativo no la puedo aceptar. Y tiene un porqué, no es que yo me ponga caprichosa y digo, no, esta muestra la tenías que traer a primera hora de la mañana, y son las 10 de la mañana y recién la traes. ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes de que la traes tarde? Hay muchas cosas que tienen que ver. Primero van a tocar el tarro y el tarro va a estar recontra, recaliente, se van a dar cuenta de que ese pis no lo hizo ahí, de que no toma. A ver, generalmente la muestra se hace a la mañana, ¿sí? Y lo llevan, cuando mucho, y a las 8 lo llevas 8:30, más tardar 9, al laboratorio. Ya si caes 10:30, 11, y ustedes como administrativos van a sospechar y le van a preguntar, ¿por qué a esta hora? ¿Vos hiciste pis hace poquito? No, le van a decir, ¿y a qué hora hiciste pis? No, cuando me levanté a las 7 de la mañana. ¿Y por qué lo traes ahora? Porque me quedó arriba del auto. Bueno, quedó arriba del auto, cruz, pis para el otro día y se le vuelven a dar las indicaciones. Si te dicen, lo tenía en el trabajo, pero lo metí en la heladera, bueno, pongámosle que le creemos. Hay una explicación al cual le podemos dar al paciente, que es la siguiente. Si nosotros tenemos una orina en el cual la carga de bacterias es poquita, ¿sí? Que no llega a una infección urinaria, le puedo dar un resultado erróneo. ¿Por qué? Porque esas bacterias en muy poco tiempo y con calor se reproducen, ¿sí? Y vamos a tener un montón de bacterias adentro de esa orina que no van a ser de la persona, van a ser porque el pis quedó al rayo del sol, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces estamos dando un resultado erróneo por una mala muestra que llevó el paciente. ¿Se entiende, más o menos? Bueno, otra de las cosas que les va a pasar con la orina, yo se los digo ahora, después seguramente se los voy a repetir de vuelta, pero para que se vayan familiarizando un poco. Otro de los errores muy comunes, pero muy comunes con una orina completa, es, por ejemplo, nosotras, las mujeres, ¿sí? Por ahí tenemos que hacer una orina completa y estamos indispuestas, ¿sí? Y en el laboratorio no nos explican, y tenemos que llevarla sí o sí ese día y estamos indispuestas. ¿Qué hacemos? Hay muchas que nos da vergüenza, que no lo preguntamos, hacemos pis igual, y no sabemos que tenemos que ponernos un tampón. Sí, muchas, quizás ustedes todas lo sepan, quizás la mayoría no, no lo sé, pero la ideal sería que cuando ustedes como administrativos viene una mujer a hacerse una orina completa, ustedes le tienen que preguntar si están indispuestas. Si no están indispuestas, bueno, buenísimo, se le hace la muestra normal. Pero si están en su periodo, se les debe aconsejar que se pongan un tampón. ¿Por qué es esto? Porque después cuando miremos, cuando el bioquímico mira al microscopio esa orina, en esa orina se van a encontrar hematíes, que son los glóbulos rojos, que es la sangre. Entonces ahí vamos a tener dos opciones, o que ese paciente, esa mujer, realmente tenga una afección renal y esté largando sangre, porque no sea de parte de su periodo, o que esa persona esté indispuesta. Entonces yo como bioquímica, ¿qué digo? Les pregunto a ustedes, che, vos le preguntaste a esta paciente si está indispuesta, ay no, vos sabés que no, me van a decir ustedes. ¿Qué hago? La llamo por teléfono. Che, Lucrecia, pongámosle. Lucrecia, ¿vos estás en tu periodo? No. Bueno, listo, entonces informo esos hematíes. Si Lucrecia me dice, uy, sí, vos sabés que justo me vino cuando tenía que dar la muestra y no me puse ningún tampón porque no sabía. Entonces se vuelve a pedir una nueva muestra de orina, porque esa muestra de orina, generalmente esos hematíes no vienen de un problema renal, sino vienen porque está indispuesta, ¿sí? Esto para que ustedes vayan entendiendo más o menos cuáles son los errores y cómo se pueden llegar a prevenir esos errores, ¿sí? Ustedes decir, uy, me está haciendo un popurrí de cosas, bueno, pero es para que lo vayan tomando. Yo todas estas cosas igualmente después las vamos a ver puntuales, cuando veamos orina completa lo vamos a volver a ver, no se asusten, pero es más o menos para que ustedes vayan viendo el panorama en general y cuál va a ser su rol, ¿sí?
qué tan importante que es su rol a la hora de dar las indicaciones y de poder hablar con el paciente. Acá hay, bueno, un dibujo, que si el paciente llega comiendo chicle, y los pacientes que vienen con, uno le pide una orina completa, y en vez de venir con el tarrito estéril chiquitito que apenas hasta la mitad nos alcanza, hay algunos que traen un tarro de mermelada del kilo, van a ver de todo, van a ver, no sé, yo les puedo contar una historia mía que me pasó, y no les miento, me llegó, bueno, son todos demasiado chicos igual. ¿Alguna tiene más de 30? Ninguna. Son todas unas peques. Pero bueno, ¿conocieron todas el rollo de foto que venía en un estuchecito negro, chiquito? Sí, Yo sí. sí, yo 40. Bueno, muy bien, No podía ahí, activar el... bueno, ahí apareció otra de 36 dando vuelta. Bueno, yo tengo 37 y lo he visto, y me llegó cuando trabajaba en el Pena, y no les miento, chicas, que nos tuvimos, uno se divierte con esas cosas, ¿no? En esos estuchecitos, para las que no saben, antes la cámara de foto venía con rollo, no venía ni cámara, no había ni cámara digital, no había teléfono, no había nada, y venían unos rollos de fotos. Esos rollos de fotos venían adentro de un estuche negro, con una tapita. Un paciente me llevó una orina adentro de ese tachito, aunque no lo quieran creer. Por eso les digo que va a aparecer el que viene con el bidón y el que viene con unas cositas diminutas que, nada, o sea, no sé si es porque no tienen acceso al tarrito, les da vergüenza pedirlos, porque hoy en día en los laboratorios todos te dan el tarro estéril para una toma de muestra. Pero bueno, ese señor me lo llevó en el estuchecito del rollo fotográfico. Y así hay millones de cosas. Así que les va a pasar de todo, chicas, cuando arranquen a trabajar. Ahora pasamos a la etapa analítica, y la voy a hacer así rapidito porque es por el tiempo más que todo. Es la etapa en la que menos participa el administrativo, o sea, ustedes, salvo los casos excepcionales. Esta etapa es llevada a cabo por los técnicos del laboratorio y o bioquímicos, y también vamos a sumarle extraccionistas. Esta etapa comprende el análisis propiamente dicho de las muestras biológicas. Generalmente el administrativo es consultado para saber si algún dato demográfico del paciente, o si observa alguna irregularidad en la etapa preanalítica, que no cumplió con el ayuno, derramó la muestra, etc. El ejemplo anterior del tampón, ¿sí?, en donde el bioquímico le consulta al administrativo, eso es la etapa analítica. O sea, ahí es donde ustedes pueden ingresar en la etapa analítica, que es hablando con el bioquímico y ofreciéndole un dato al paciente. O sea, no, mirá, me olvidé de decirle al paciente, o sí estaba indispuesta o no estaba indispuesta. Esos son los momentos en los cuales el administrativo entra en juego en la etapa analítica. Por eso le digo que es muy poco. Ustedes principalmente van a estar en la etapa preanalítica y en la etapa postanalítica. Solicitud de una nueva muestra durante la etapa analítica, bueno, eso lo vamos a pasar de largo, y etapa postanalítica. En la etapa postanalítica principalmente, ¿cuál es su función? Porque obviamente pasan muchas cosas en la etapa postanalítica. Su función es la carga de datos, ¿sí? Una vez que ya el bioquímico validó los datos que largaron, ya los equipos todos largaron sus datos finales y los validó, ustedes son las encargadas de pasarlo al sistema, de entregar los resultados, de hablar con el paciente, etc. En esta etapa es la que verifica que las metodologías informadas y sus valores se corresponden con la metodología utilizada. Para esto es necesaria la utilización de varias herramientas, como conocer los antecedentes del paciente, la patología preexistente, o por qué acudió al laboratorio para cotejar los resultados, para cotejar que los resultados sean acordes a estos o no. Archivo de muestras, informes, estadísticas, archivo de datos. Ahí es donde es muy importante, hay pacientes que vienen nuevos, ¿sí?, no tienen un archivo de datos, pero es muy importante, si ya ese paciente viene con antecedentes, lo va a hacer el bioquímico también, pero está bueno que ustedes también lo hagan, compararlo con los datos anteriores. ¿Por qué? Porque ahí pueden volver a saltar errores, volvemos a lo mismo. Supongamos que el bioquímico cargó un resultado con una glucosa extremadamente elevada, y un antecedente del paciente ya me indica que el paciente venía con una glucosa alta, entonces como que no me hace ruido ese resultado. En cambio sí, de la nada, ese paciente aparece con una glucosa muy alta,
¿sí? Que ustedes se van a encontrar con sistemas de laboratorio, con sistemas de computadora, en donde le van mostrando, y hay otros más sofisticados, que ustedes donde cargan el resultado, les salta una alarma, ¿sí? Para indicarle que es muy diferente al anterior. Si ese paciente, por ejemplo, anteriormente tenía una glucosa normal, y de repente, o un colesterol normal, y de repente tiene un colesterol alterado, ¿sí? Podemos ver que puede haber dos opciones, o que el colesterol se les descontroló al paciente de verdad, o podemos volver a la etapa preanalítica y ver si tenemos alguna falla con respecto a eso. También es importante el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos sospechando de si ese paciente se le descontroló o no se le descontroló, o pongamos en la glucosa, que vemos que el paciente tiene una glucosa alta, y antes venía con una glucosa alta, y diagnóstico seguramente diga que es un paciente diabético. Si antes venía normal, se le descontroló la glucosa, tenemos ahí como la sospecha si será verdad o no será verdad, miramos el diagnóstico, y el diagnóstico dice posible diabetes o sospecha de diabetes, y bueno, ahí estamos como más encaminados y podemos dar ese resultado, ¿sí? Son un montón de cosas que ustedes van a decir, y todo eso tengo que observar de un paciente. Van a ver que cuando ya estén en el baile, eso les va a resultar muy fácil de acotejar. La etapa postanalítica comprende la generación del resultado. En esta etapa el administrativo vuelve a tener un rol preponderante. En muchas veces el administrativo es el que carga los datos al sistema. Muchas veces yo le diría el 100% de las veces. Se debe ser extremadamente ordenado para evitar los errores de transcripción, y en todo momento se deben guardar las planillas de resultados. Las mismas son las que avalan los resultados informados. ¿Por qué dice evitar errores de transcripción? Hay muchos lugares en donde los resultados pasan directamente de la máquina al sistema, pero hay muchos en los cuales esos resultados deben ser cargados manualmente, ¿sí? Y no es lo mismo que ustedes carguen una glucosa de 100 a que carguen una glucosa de 1000, ¿sí? O que carguen 4 millones de glóbulos rojos a que le pongan 4000. ¿Sí? Son todos errores que por ahí son muy pavos, en los cuales, no sé, están cargando los resultados, le sonó el WhatsApp, mirá, me escribió mi novio, ¿no? Y sigo con el otro, y me olvidé de poner 0. ¿Sí? Por eso yo les digo, tienen que estar muy concentradas en el trabajo que hacen. Está bien que después uno por ahí lo vuelve a leer, yo como bioquímico lo voy a volver a leer antes de firmarlo. Pero tienen que evitar esas cosas, tienen que ser responsables a la hora de transcribir estos resultados. Ustedes tengan en cuenta que la salud de ese paciente está en manos de ustedes, ¿sí? Eso ustedes siempre tenganlo en cuenta. En el momento de entregar los resultados se debe comprobar la identidad del mismo. Determinados análisis como HIV solo deben ser entregados al paciente y o al profesional solicitante, salvo determinadas situaciones legales. ¿Qué se refiere a esto? Y la mayoría de las veces se van a encontrar con órdenes que no tienen nombres y apellidos, ¿sí? Más cuando se trata de pacientes con HIV, se utiliza mucho un código, en donde se utilizan las 2 primeras letras del nombre, las 2 primeras letras del apellido, que sí, creo que si no me equivoco es el documento o la fecha de nacimiento, y se van a encontrar con eso, que no tiene un nombre y un apellido. Que ustedes capaz que ni ven al paciente, si se trata de un hospital, y es muy probable de que sea un internado en el cual no van a saber cómo se llama, van a tener ese código y van a entregar el resultado. Generalmente se entrega a quién, a la misma persona o al médico solicitante. No se le puede dar a un tercero excepto que haya un juicio de por medio y tengamos que entregárselo a un abogado. Y obviamente si tenemos un nombre y un apellido y una solicitud de HIV y de que esa solicitud de HIV da positivo, como les dije anteriormente, que muera adentro del laboratorio. ¿Sí? No tenemos que salir a decirlo por nada del mundo a ningún lado. Yo sé que somos seres humanos y que quizás a veces cometemos esos errores. Che, no, se lo cuento a mi mejor amiga. Mi mejor amiga no va a decir nada. Bueno, se lo cuento. Un día fui a cenar. Che, vos sabés que más que todo pasa en los pueblos. Vos sabés que fulanito pobre le dio HIV positivo. Ah, mira, bueno, ¿qué hay? La amiga, uno cree que la amiga no lo va a decir en un lado. Bueno, la amiga se lo cuenta a la mamá. Che, ma,
no digas nada, pero vos sabés que el hijo de HIV positivo. Y así, chicas, se empieza a correr el rumor y lamentablemente sale un resultado del laboratorio que no tenía que salir. ¿Por qué? Porque es un resultado, es una enfermedad muy delicada, por más de que hoy en día tengamos tratamientos, sigue siendo una enfermedad a la cual señalamos con el dedo lamentablemente a la persona enferma, y le puede traer muchas consecuencias en todo, su trabajo, en todo. Entonces, yo digo lo mismo, todo lo que pase en el laboratorio muere en el laboratorio, tanto ustedes como el extraccionista, como el técnico, como el químico, ¿sí? No solo ustedes. Conclusión, está más que claro que la función del administrativo lejos está de ser una más. El administrativo tiene un rol fundamental en la atención preanalítica, siendo esta etapa donde más relevancia adquiere. Es lo que yo les decía hoy. Para mí, no el funcionamiento, sino la emisión de los resultados, más allá de que sea el bioquímico el que hace todo el movimiento con la muestra, depende un 60% de las indicaciones que le den ustedes. No son uno más. Son una parte muy importante dentro del laboratorio y del resultado. Y acá vamos a tener las áreas del laboratorio y se las explico porque quedan varias diapositivas. Pero esto se va a volver a ver después explicadas en otro capítulo, ¿sí? Se las nombro así un poco por arriba. Las áreas del laboratorio son las que nombrábamos hoy. La área de hematología, profe, si se me corta es porque me quedo sin batería. Bueno, María Emilia, no pasa nada, ya terminamos. Tenemos varias, bueno, esto lo vamos a saltear, ahí tenemos. Tenemos varias secciones. ¿Cuáles son? Hematología, hemostasia, química clínica, endocrinología, inmunología, celología, marcadores oncológicos, bacteriología. Hay muchas secciones y dentro de cada sección tenemos varias determinaciones. Ustedes tienen que saber perfectamente a qué área corresponde cada determinación, porque con respecto a eso van a dar las indicaciones, ¿sí? A grandes rasgos, ¿qué es la hematología? Es la que se encarga del estudio de los elementos formes de la sangre. ¿Cuáles son los elementos formes y de sus precursores? Hablamos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etc. ¿Qué determinaciones se hacen? Hemograma, recuento de plaquetas, recuento de glóbulos rojos, ferritina, ferritmia, reticulocitos, eritrosedimentación, vitamina B12, ácido fólico. No se asusten con los nombres porque después vamos a volver. Otra sección es la parte de hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Hace referencia a los mecanismos necesarios para detener el proceso hemorrágico. ¿Cuál es el principal? El coagulograma. ¿Alguien se ha hecho un coagulograma en algún momento? No. Sí. Bueno, general, ¿sí? Sí. Bien. En el prequirúrgico, por ejemplo. Prequirúrgico. Exactamente. Una de las cosas que se hace, principalmente cuando uno está por entrar a quirófano, es un coagulograma. ¿Por qué? Porque el médico tiene que saber en qué situación está la sangre de ese paciente, si se le va a desangrar, si necesita ponerle un anticoagulante, etc. Ahí nombra todo lo que hay en el sector de hemostasia, pero principalmente es el coagulograma. Yo se los paso así rápido, no se preocupen, estas diapositivas después vuelven. Toda la parte de química clínica es toda la parte de lo que vemos como rutina, glucosa, urea, creati, un montón de cosas, y se hace tanto en sangre como en orina. Cuando tiene el prefijo que termina en emia, es en sangre, y urea es en orina. Esto se lo paso rápido porque ya es momento de cortar, pero lo vamos a volver a ver. Por ejemplo, glucosa, que es glucemia, urea, uremia, creatinina, lipidograma, proteínas totales, un hepatograma en donde están todas las enzimas hepáticas, gases en sangre. Bueno, la parte de gases en sangre tiene como una subdivisión que se llama la parte de medio interno. No sé si alguna vez de todas las que están conectadas se tuvo que sacar sangre arterial. No. ¿Ninguna? No. Bueno, agradezcan a Dios no haberse sacado nunca Sí, sangre suena feo. arterial, porque es muy feo, es doloroso. Generalmente se saca en pacientes que están internados en terapia intensiva.
en la mayoría de las veces no se pide sangre venosa, sí se pide sangre arterial, y esa parte, la que estudia esa sangre arterial, se denomina medio interno, que está dentro de lo que es la parte de química clínica. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver con más profundidad en otro momento. Por ejemplo, todos los pacientes que estuvieron internados en COVID, estaban internados en terapia, lamentablemente, a todos se les pedía gases en sangre, pero porque, bueno, había que ver otras cosas más específicas que solo se ven con esto, ¿sí? Con sangre arterial. Endocrinología, como dijimos hoy, la más conocida hoy en día, ¿cuáles son? TSH, T4, un cortisol o una aldosterona, pero como está de moda todo lo que es hipertiroidismo, hipotiroidismo, parece que todo el mundo tenemos problemas con las tiroides últimamente. TSH, T4 se hace en la parte de endocrinología. Después tenemos la parte de inmunología. ¿Qué se hace en la parte de inmunología? La parte de lo que es anticuerpos, lo que acá denomina como inmunoglobulinas, que son IgG, IgM, está todo eso. La parte de serología, como se las nombré hoy temprano, en donde está HIV, VRL, hepatitis, bueno, y un par de cosas más. Marcadores oncológicos, y después la parte de microbiología, que, por ejemplo, el urocultivo se hace en esta parte. Estudios microbiológicos, como ahí pueden ver, urocultivo, hemocultivo, cultivo de fauces, y todo eso lo vamos a ir viendo después, no se asusten. Léanlo después si quieren, pero no es nada de otro mundo. Como conclusión, chicas, y ya vamos dejando, como ya mencionamos, no se debe nunca subestimar el labor del administrativo, o sea, el labor que van a tener ustedes, ya que este cumple un rol de gran relevancia y forma un eslabón fundamental en el equipo de salud. El mismo debe capacitarse constantemente, y no porque es administrativo tiene que estar exento de los conocimientos de las diferentes áreas del laboratorio. Es más, tiene que conocer las áreas del laboratorio y tiene que conocer muchos funcionamientos adentro de un laboratorio. Vuelvo a lo mismo. No es solo una persona que está sentada en un escritorio y entrega un papelito. Es mucho, van a ser mucho más que eso, chicas, ¿sí? Y se van a dar cuenta en el día a día la función que cumplen dentro de un laboratorio y dentro de un resultado de un paciente, ¿sí? Bueno, hasta acá llegué. No sé si hablé demasiado, ¿les gustó? ¿No les gustó? Profe, te hago una consulta. Sígame. Todo esto está cargado para poder imprimirlo. Lo voy a cargar. Si no es hoy, es mañana, pero lo cargo. Ah, Sí, queda cargado. Va a buenísimo, quedar cargado. muchísimas gracias. Lo que voy a intentar hacer es, previo a cada clase, ya dejarles el material cargado, por si ustedes lo quieren imprimir y tener en la mano, ¿sí? Claro, yo ahora resumí bastante, igual iba anotando, pero era para poder imprimir. Bien, no, y por ahí les va a resultar más cómodo, yo sé que por ahí les resulta más cómodo tenerlo, y ir por ahí escribiendo arriba. Sí. Así que ustedes, Sí, es un montón. claro, si ustedes ven que yo no se los cargué, todas las clases son los miércoles. Si ustedes ven que yo martes no lo cargué, me mandan un mensaje al grupo: profe, acuérdese de cargar la clase. Sí, no hay ningún problema, porque por ahí yo me puedo olvidar. Bueno. Ya está cargado. Buenísimo. Y sí, me parece que sí. ¿Está cargado? Sí. Bueno, Ah, genial. buenísimo, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Si ya alguien lo cargó, lo cargaron por mí. Pero bueno, seguramente porque es la primera. Pero no se preocupen que eso se va a ir cargando, ¿sí? Bien. Profe, ¿es Bueno, entonces los martes o los miércoles? Los martes. Yo dije miércoles. Sí. Sí, por porque, eso. porque el miércoles lo tengo con otra sede de aula taller. Por eso les dije, la tengo con la sede de Bolívar. Por eso les dije el miércoles. Listo. Ustedes van a hacer todos los martes a las 19. Listo. Buenísimo. Bueno, Bien. ¿alguna duda? ¿Hablé muy rápido? No. No, bien. No, bien. Muy bien. Bueno, chicas, nos vemos el martes que viene, y cualquier duda Nos seguramente les voy a estar subiendo en esta semana no sé si le voy a subir un examen, pero bueno, algo por ahí vamos a estar haciendo para que lo hagan, pero yo les voy a avisar, ¿sí? Dale. Bueno, Listo. Buenísimo. Chicas, nos vemos, y cualquier duda me avisan.
Bueno, Listo. Bárbaro. Chao, chao. hasta luego, Chao, gracias. profe. Chau. Chao, chicas. Chao, señor. Chao, chao.